Ya. Bueno, nuestro tema es cirugía en uretra en perros. Es uretrotomía y uretrostomía preescrotal, escrotal y perineal. Mis compañeros son Sebastián Aspilcueta, María José Bazán y la que les habla, Valeria Montesinos. Bien, para empezar, vamos a hablar un poco de la anatomía de la uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina hasta el exterior, es larga y está protegida por el hueso peniano, o también llamado hueso del pene u os penis. Ahora le doy pase a mi compañera María José Bazán. Bien, ¿cuáles son las consideraciones prequirúrgicas tanto para uretrotomía como uretrostomía? En general se debe iniciar con la estabilización del paciente, es decir, corregir la deshidratación y la azotemia, debido a que si sometemos a una anestesia habiendo deshidratación y azotemia, los riesgos son mayores. Control estricto de potasio, porque puede haber un riesgo de arritmias. Después, una fluidoterapia intravenosa antes de la anestesia y terminamos, de ser posible, con una cistocentesis descompresiva si es que no se puede sondear, para evitar que haya una mayor presión en el área. Después tenemos que centrarnos en la desobstrucción y manejo inicial, el cual es intentar un sondaje uretral atraumático, es decir, un sondaje fácil sin generar algún tipo de presión, de punción o de maltrato a la uretra. Una retropulsión si hay cálculos distales y colocar catéter si es posible para drenaje y guía quirúrgica, es decir, que nos indique dónde es que hay que realizar la cirugía. Después tenemos los exámenes previos, que son hemograma y bioquímica, más que nada para la urea, la creatinina y los electrolitos, uroanálisis más urocultivo, antibiograma de preferencia, para poder tener un antibiótico exclusivo para tratar si es que hay una infección, ecografía y o radiografía para localizar los cálculos, ya que nos dan una vista más, digamos, directa de los cálculos que pueden haber. La medicación previa deben ser opioides para la analgesia, como morfina, buprenorfina o tramadol. En sí hay que evitar los AINES hasta normalizar la función renal, ya que los AINES se excretan de manera renal y puede hacer daño. Después, antieméticos y gastroprotectores si es que hay uremia. Y por último, las consideraciones adicionales es que hay que informar al dueño, ya que la uretrostomía no cura la infección del tracto urinario ni los cálculos, solo facilita la salida de la orina si es que hay recurrencia de cálculos. La uretrostomía escrotal requiere una castración obligatoria y por último se tiene que confirmar que el animal está en ayuno durante 8 horas, debe haber un monitoreo constante y un plan anestésico seguro basándonos en los exámenes previos que se han realizado. Ahora doy pase a mi compañero Sebastián Aspilcueta. Bien, pasando al procedimiento quirúrgico, a las técnicas quirúrgicas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, bueno, siempre antes de tener en consideración la asepsia y ciertos términos que pues no vamos a explicar ahorita, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos tres técnicas quirúrgicas dentro de la uretrostomía y la uretrostomía. En sí tenemos la técnica preescrotal, escrotal y perineal, ¿no? Em, teniendo en cuenta que se utilizará solamente en machos mayormente, aparte de por las consideraciones anatómicas, ¿no? Del sexo, y solamente serán para eliminar los cálculos, ya que no pueden retrohidropropulsarse a la vejiga. ¿Cómo es esto? Antes de realizar la técnica quirúrgica se va a intentar eliminar sin utilizar la cirugía o el procedimiento quirúrgico, puesto que bien dice el dicho que la mejor cirugía es la que no se hace en ciertos aspectos, ¿no? En tal caso que no se pueda, se utilizará las técnicas escritas, ¿no? Pues pasamos a la uretrotomía preescrotal. Bueno,
primero tenemos que cateterizar, o sea, lubricar el catéter e insertarlo por la uretra, ¿no? Desde el pene, si se puede ver en la imagen A, hasta el cálculo, o donde está la obstrucción, y identificar el espacio. La incisión se realizará en ese espacio de 1 o 2 centímetros sobre la obstrucción, con mucho cuidado, y va a haber una disección subcutánea para exponer el cuerpo peniano, ¿ya? Luego de eso, tenemos que identificar el músculo retractor del pene, que se encuentra debajo de la uretra, y retraerlo lateralmente hacia un costado. Después de eso, vamos a estabilizar con los dos dedos, el pulgar y el índice, como muestra la imagen, para realizar lo que es la incisión uretral con una hoja de bisturí, ya sea número 15, e incidir en la uretra de manera precisa en la línea media ventral, directamente sobre el catéter, o cálculo para evitar lacerar la pared uretral dorsal y dañar más tejido o complicar la cirugía. Se amplificará un poco, como séptimo paso, se extenderá la incisión si es necesaria y puede hacerse con tijeras, y se debe evitar hacer la incisión demasiado profunda, ya que puede provocar una hemorragia excesiva, para después, en el paso número 8, extraer el cálculo y retirar el cálculo con pinzas e irrigar la uretra con solución salina tibia e intentar pasar el catéter hacia la vejiga. Después de eso, hay que dejar el catéter de tamaño adecuado antes de suturar, antes de proceder con la sutura, para finalizar con la sutura de la uretra, eh, y después el tejido subcutáneo y finalmente la piel. Generalmente se utilizan suturas simples discontinuas o simple continua, ya sea con una sutura absorbible a nivel del subcutáneo y puede ser nylon a nivel de piel, o subcutáneo, o a nivel de piel se puede utilizar nylon o absorbible si es que se realiza la subcuticular con cabos internos. Para la uretrotomía perineal, tenemos que tener en cuenta el posicionamiento, que es muy importante, ¿ok? Se posiciona de cúbito esternal o de dorso ventral, con el vientre hacia abajo, y las patas traseras colgando sobre el borde de la mesa para tener un campo de trabajo. El ano se va a suturar con un punto de jareta para evitar que el paciente defeque y mantener la asepsia. La incisión se realizará en la línea media de 2 a 3 centímetros entre los testículos y el ano, o el escroto y el ano, y hay que identificar el músculo retractor del pene, ¿ya? Y retraerlo lateralmente, igual que en la técnica preescrotal. Se va a exponer la uretra, ¿ok? Y se van a separar los músculos bulboesponjosos de la línea media para exponer el tejido cavernoso que rodea la uretra. Se realizará de igual manera la incisión uretral en la línea media para retirar la obstrucción, y se debe primariamente dejar un catéter en la herida, ¿no? En la incisión de la herida se deberá dejar un catéter si es que la herida no se va a suturar primariamente, o si la mucosa está gravemente dañada, si la mucosa uretral está dañada o perdida. Si la uretra está sana y sin pérdida de mucosa, se puede intentar el cierre primario sin, eh, la, sin el catéter, ¿no? Sin la cateterización. Y bueno, pues se terminará de cerrar todos los tejidos, ¿no? Siguiente. En la uretrostomía escrotal se
se deberá utilizar una posición de cúbito dorsal con los miembros posteriores suavemente abducidos. Y bueno, primero se tiene que notificar al propietario lo que es la realización de la castración, puesto que esta castración se va a realizar, ¿no? Para poder trabajar y realizar la uretrostomía escrotal. Entonces, después de haber hecho la castración, se va a exponer a la uretra, se va a diseccionar el tejido conectivo subyacente para exponer los músculos retractores del pene. Y estos músculos se retraen lateralmente para poder exponer a la uretra del corpus spongiosum, ¿no? Que es el cuerpo esponjoso. Y se realizará la cateterización de igual manera, ¿no? Del tamaño apropiado, retrógradamente desde la abertura normal del pene si es posible, para poder distender la uretra. Y se realizará la incisión uretral en la línea media, ¿no? De igual manera que en la preescrotal, ¿no? Con un bisturí número 15. Y si no se pudo sondar con un catéter, la incisión debe ser muy precisa y para evitar laceraciones, ¿no? A otros tejidos. De igual manera que en la preescrotal se realizará la amplificación para finalmente crear el estoma. Cuando se va a realizar la sutura, se va a crear el estoma, que es una abertura, y se utilizará una sutura continua con material monofilamento no absorbible, ya sea de tamaño 4,0 o 5,0, para unir la mucosa uretral a la piel y que reduzca el sangrado y la inflamación. Y para finalmente realizar el cierre. También se dejará esa abertura ahí para que la orina, por así decirlo, caiga hacia abajo, ¿no? Continuaremos con mi compañera María José. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta algunas cosas sobre la anestesia. En sí, como hablé anteriormente, hay fármacos a evitar, como por ejemplo los AINES, como el meloxicam o el carprofeno, porque hay un riesgo renal muy alto, debido a que el animal suele estar deshidratado o en azotemia. Después, los alfa-2 agonistas como la dexmedetomidina o la medetomidina, debido a que pueden generar bradicardias y arritmias. La ketamina sola aumenta el tono uretral, lo cual no queremos debido a que de por sí hay una inflamación. Y la cepromacina en hipotensos, ya que produce vasodilatación. Después, los fármacos recomendados en general para la premedicación son los opioides, como lo mencioné anteriormente, son mejores que los AINES en estas situaciones, como la morfina, buprenorfina, tramadol o fentanilo. Después, para la inducción, lo ideal es el propofol o la alfaxalona, debido a que el propofol es cardiovascularmente estable si el paciente ya está hidratado, y la alfaxalona es excelente para pacientes con compromiso renal o inestabilidad. También se puede usar una combinación de propofol más fentanilo, lo cual termina reduciendo la cantidad de dosis de ambos fármacos para una mejor inducción y una mejor analgesia. El mantenimiento debe ser con isoflurano o sevoflurano, ya que se elimina de manera pulmonar y pasa muy poquito por los riñones. Entonces es lo ideal para este caso, y la analgesia intraoperatoria puede ser con fentanilo vía intravenosa o INCRI o la lidocaína intravenosa. Por último, las complicaciones a vigilar son las arritmias por la hipercalemia que mencioné anteriormente, hipotensión que puede darse por anestésicos más una hipovolemia, depresión respiratoria por los opioides o por el propofol, y hipotermia o regurgitación o aspiración en pacientes urémicos. Todo esto es evitable si se tiene una buena monitorización durante la cirugía y durante todos los procedimientos previos para evitar la descompensación del paciente. Ahora le daré paso a mi compañera Valeria Montesinos. Bien, como consideraciones postquirúrgicas, para empezar, la analgesia, se recomienda un opioide como la buprenorfina por 3 a 5 días y un AINE como lo es el carprofeno por 3 a 5 días de igual manera. De ahí, con respecto a la antibioterapia, no
según la literatura, no es obligatorio dar antibióticos profilácticos, solo si hubo infección o una manipulación extensa de la uretra, o si hay una contaminación o una infección comprobada, por lo que se usaría una amoxicilina con clavulánico y una cefalexina. Son las dos recomendadas. Para un manejo local de la herida, se hace la limpieza con la solución salina estéril y no con la clorexidina, ya que la uretra es una mucosa muy delicada, no es piel, entonces puede causar irritación, inflamación o un retraso en la cicatrización. Después también se recomienda el collar isabelino por 14 días y una restricción de actividad. De igual forma, en la uretrostomía, al haber un mayor sangrado, se recomienda parar el control tener un control del sangrado con lo que es el quercetol, que es etamcilato. Muchas gracias.